a la pantalla de Azogue por TV Martí, la tragedia de Cuba volcada en imágenes. De regreso en este programa especial de Radio o Televisión Martí, siguiendo las huellas de Ike, vamos a destacar algunas de las cifras más recientes que ha dado el gobierno cubano sobre la pérdida que causó Ike, sobre todo en las viviendas. Ya se estima que más de 500.000 de ellas fueron destruidas, 63.000 derrumbadas en su totalidad. 3 millones de evacuados, más de la mitad no podrán regresar a sus casas porque algunas de ellas son inhabitables, otras pues ya no existen debido a los derrumbes totales que se han registrado, de manera que 1.500.000 personas ya no tienen a dónde regresar y el régimen de La Habana ha mostrado en estos días que tampoco puede proveerles de un albergue permanente y aquello que están ofreciendo definitivamente no es del agrado de quienes ahora se dan cuenta que si antes tenían muy poco futuro, ahora menos, con las ofertas que está haciendo el gobierno cubano al tiempo que rechaza la ayuda internacional, específicamente la de Estados Unidos de 5 millones de dólares en provisiones, medicamentos y artículos de primera necesidad. Las pérdidas sobre la agricultura, de acuerdo al propio régimen de La Habana, superan los 5.000 millones de dólares. Y sobre este y otros temas de la actualidad económica cubana, nuestro colega Ricardo Quintana nos informa. Hay que arrasó con cientos de miles de viviendas e infraestructuras, ocasionando que se incrementara la presión sobre una economía ya golpeada por el ciclón Gustav y el creciente costo de las importaciones. En realidad, la economía ha quedado totalmente destruida. En la parte agrícola, el turismo afectado, el níquel convaleciente, toda la infraestructura en estado ruinoso y problemas graves de salud, problemas graves con el aprovisionamiento, por supuesto, de comida y de agua, que es muy importante. Las obras públicas en un deterioro que en realidad muestra que no va a haber agua, no va a haber electricidad, no va a haber desagüe, aguas albañales, así que prácticamente es un panorama desolador. Cerca de 500.000 viviendas resultaron destruidas por Ike, buena parte de ellas con pérdidas parciales y totales de techo y otras averías. El gobierno de la isla admitió que más de 200.000 cubanos estarán sin vivienda por un tiempo. Los demás edificios de recuperación van a ser los que están relacionados con la vivienda. ¿Por qué? Porque ya hay un déficit de 1.500.000 viviendas, ahora se añaden otras 500.000. Cuba antes producía cemento y exportaba, ahora ya prácticamente si exporta para quitárselo al pueblo, pero tiene una producción muy baja de cemento, con solamente la cementera de Cienfuegos que está produciendo a base de una inversión extranjera. Yo creo que prácticamente el recuperar esas 500.000 adicionales viviendas en mal estado va a llevar otros 10 o 15 años. Las provincias más afectadas fueron las que recibieron el azote de ambos huracanes, la Isla de la Juventud y Pinal del Río, territorio que tiene más de 120.000 casas en situación crítica. Pero para los economistas el tema de la vivienda no es el más sangrante. En realidad es algo que se va a demorar muchísimo en recuperar, pero lo más sangrante es las enfermedades. Lo más sangrante es la falta de alimentos, que hace que el cubano ni siquiera pueda tener el nivel proteínico y calórico para él mismo tratar de resolver los problemas de reconstruir su vivienda, no poder trabajar. Y yo creo que las enfermedades que van a venir por la carencia de agua, etcétera, etcétera, van a constituir el problema mayor para la economía cubana. Antes del azote de los huracanes, el Banco Central de Cuba había pedido a algunos de sus acreedores reestructurar su deuda a raíz del impacto del aumento de los precios de los combustibles y alimentos, unido a una caída de los costos del níquel, la principal exportación del país. Sin embargo, la falta de inversiones ha frenado cualquier intento de recuperación de la economía cubana. Bueno, la economía nunca se ha recuperado. Fíjense que yo hace muchos años que vengo diciendo que el problema grave de Cuba, desde principios de los 90, esto no ha cambiado, es que no ha habido inversión neta. Es decir, la depreciación
el uso de la maquinaria ha sido mayor que la inversión cubana. Por eso la economía sigue decreciendo y está llegando a niveles que son realmente de extrema pobreza. Quiere decir que lo pone en lo que las Naciones Unidas consideran países indigentes. El análisis económico que se desprende de la actual situación en la isla ha echado a rodar temores sobre un regreso al periodo especial, o sea, un retroceso de 15 años en la vida de los cubanos. No hubo ninguna recuperación en Cuba en ningún momento. Si Cuba fue para abajo, primero sufrió un deterioro de alrededor del 60% de su producto, eso lo tengo publicado yo en el año 92-93, y de ahí en adelante nunca se pudo recuperar. Se abrió la economía, pero se cerró a los 2 años, la rectificación que vino en el año 94-95, y realmente Cuba ha ido marcha atrás como el cangrejo, y estos huracanes, de los cuales ha habido 13 en los últimos 7 años, el peor huracán es Fidel. Para este programa especial les informó Ricardo Quintana. Siguiendo las huellas de AIC, una cobertura total de Radio Televisión Martí, llevándoles paso a paso el desarrollo del proceso de recuperación del pueblo cubano ante esta tragedia sin precedentes, la negativa del régimen de La Habana a que se reciba la ayuda en Cuba ofrecida por Estados Unidos, que ahora ha tenido que recurrir a diferentes entidades no gubernamentales para hacer parte del envío de la ayuda que ha sido almacenada y está preparada para enviar en cuanto el régimen de La Habana decida si la acepta o no. Escuchamos en este programa justamente a Juanita Castro, hermana de Fidel y Raúl Castro, haciéndole un pedido a los gobernantes de Cuba para que levanten, dijo, la bandera de la paz y permitan que esa ayuda entre y le dé de comer a aquellos que en este momento están atravesando por una de las peores situaciones tras una tragedia natural. El portavoz de la Florida Power and Light, la compañía de electricidad del estado de la Florida, nos dio un estudio basado en comparaciones de ciclones que han impactado a este territorio, lo que